Hola, muy buenos días, que Dios les bendiga. Bienvenidos a esta perla de la palabra, la primera perla de la semana. Muchísimas gracias por conectarse, que de antemano que Dios les bendiga abundantemente y tengan un primer día laboral lleno de bendiciones y por supuesto bajo la dirección de Dios. El día de hoy vamos a compartir acerca de solo la gracia. ¿Y a qué nos referimos? Pablo en 1 Corintios capítulo 15 versículo 10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Lo que Pablo nos está enseñando acá es que la gracia es lo que hace que seamos lo que somos y que hagamos lo que hagamos. Cuando Pablo, y por qué Pablo llega a esa conclusión, en primer lugar, cuando Pablo se convirtió, lo primero que Pablo vio como creyente después de haber estado ciego fue a Ananías. Y en Dios no hay accidentes, en Dios no hay casualidades, en Dios no hay eventos, en Dios solo hay procesos. Y resulta ser que el nombre de Ananías es la traducción al español del nombre hebreo Cananyá, que está compuesto de dos palabras: la palabra Canán, que significa gracia, y la palabra Yah, que es el nombre de Dios, de donde Ananías en hebreo significa la gracia de Dios. De tal manera que lo primero que Saulo vio en su salvación fue la gracia de Dios. Y esto nos lo enseña la palabra en Hechos capítulo 9, versículo del 8 al 18. Fue la gracia de Dios lo que tocó la vida de Saulo, y fue la gracia de Dios lo que le permitió ver, y mucho más allá fue la gracia de Dios la que le permitió llegar a ser el apóstol que fue, y la gracia de Dios la que permitió que Pablo cambiara de ser un asesino y un perseguidor de la iglesia a ser uno de los apóstoles más significativos en cuanto a la enseñanza de la palabra en su tiempo, y que ha perdurado hasta el tiempo de hoy. Y lo mismo sucede con nosotros. Es la gracia la que toca nuestras vidas y nos permite ver, quitándonos la ceguera espiritual, como dice la palabra en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14. Y lo primero que experimentamos en la salvación es la gracia de Dios. Recordemos que la palabra dice en Efesios capítulo 2 versículos del 8 al 9 que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y la gracia es lo que nos da la capacidad de levantarnos, de caminar no solo físicamente, sino también espiritualmente, y vivir como un discípulo de Cristo, vivir como ministrar y cumplir con el llamado que Él tiene para nuestras vidas. La gracia de Dios nos permite vivir en justicia y en santidad, ministrar y cumplir nuestro llamado. Todo lo que hacemos en nuestra vida es por la gracia de Dios, y como dice nuestro hermano Edwin en su comentario, su gracia nos ha alcanzado, y nos ha alcanzado en todos los aspectos de nuestra vida. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 3 versículo 27 que nada nos es dado que no nos sea dado del cielo, y también en Santiago capítulo 1 versículo 17 la palabra de Dios dice que que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Es su gracia la que nos salva, su gracia en la que vivimos, su gracia que nos bendice, su gracia que nos habilita y nos capacita para vivir una vida plena en Cristo. De tal manera que la gracia no debemos perder de vista que todo lo que somos, lo que podemos, lo que hacemos, lo que tenemos, no es por nuestros méritos, no es por nuestras capacidades, es porque Dios en su infinita gracia nos lo ha dado como un regalo, y nos lo ha dado como un regalo para que también nosotros con ello bendigamos la vida de otras personas. La palabra de Dios dice en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10 que
como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, impartamos nuestros dones a los demás. La vida del creyente no se trata solo de recibir de parte de Dios, sino se trata de recibir para dar. Vivimos bajo la gracia, y viviendo bajo la gracia nunca nos va a faltar nada. La palabra de Dios dice muy claramente en Filipenses capítulo 4 versículo 19 que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, y eso significa que Él las suplirá más abundantemente, de tal manera que nunca debemos temer el quedarnos en pobreza, limitación o escasez, sino más bien el dar. Dios nos da para dar. Nuestra vida debería ser una vida de dar, y de dar no solo dinero, de darlo todo. La palabra de Dios dice que por gracia hemos sido sanados, liberados, primero salvados, sanados, restaurados, liberados, adoptados, justificados, etc. Y lo que hemos recibido de gracia necesitamos darlo de gracia. Usted y yo somos la luz y la sal del mundo para bendecir al mundo. Somos de bendición para el mundo, aunque no lo reconozcan los demás, pero somos de bendición. Somos herederos de la promesa que Dios le hizo a Abraham de que Dios lo bendeciría para que él bendijera, a través de él bendijera a todas las familias de la tierra. Usted y yo somos para bendición. Hoy es un día para bendecir a otros. Hoy es un día para que abramos nuestros ojos y bendecir a las personas a nuestro alrededor, y hacerlo por gracia, no por méritos, no porque hayan hecho algo bueno para con nosotros, no porque sean buena gente con nosotros, sino simple y sencillamente porque nuestra naturaleza, nuestra nueva naturaleza, nuestra naturaleza como hijos de Dios es ser de bendición, y de ser bendición a todas las familias de la tierra, a todas las personas con las cuales nos vayamos a relacionar el día de hoy. Y podemos dar muchas cosas. Podemos dar una sonrisa, podemos dar un ánimo, podemos dar un consejo, podemos compartirles de la palabra de Dios, podemos orar por ellos, por sus necesidades, por sanidad, por restauración. En fin, hay tantas cosas que podemos hacer por las demás personas cuando abrimos nuestros ojos para en las oportunidades que Dios nos da todos los días para bendecir a otros. Así que seamos de bendición. La gracia que Dios nos ha dado es para que seamos de bendición. La gracia que Dios nos ha dado es para que de gracia demos lo que hemos recibido de Él. Somos una expresión de la gracia de Dios. Primero que nada, somos un resultado de la gracia de Dios, y en segundo lugar, somos una manifestación de la gracia de Dios para el mundo. Vivamos como esa manifestación, vivamos como esas personas de bendición, vivamos bajo la gracia, no para hacer lo que se nos da la gana, no para relajarnos en cuanto a vivir como vive el mundo, sino vivamos bajo la gracia para ser de bendición, para crecer cada día más en el carácter de Cristo, en la santidad, en la obediencia a la palabra, para hacer una manifestación viva de la palabra, para hacer cartas abiertas para otros, pero también para ser de bendición en todos los aspectos de su vida. Si podemos ayudar a alguien, si podemos bendecir a alguien con ánimo, como ya mencioné, con todas las cosas que ya mencioné, hagámoslo. Recuérdese, somos de bendición. El Señor nos bendice para bendecir a otros, y la bendición de Dios nunca se agota, la bendición de Dios nunca cambia, la bendición de Dios nunca termina. Así que todos los días tenemos mucho para dar de bendición para otros. Muy bien, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús en esta mañana, por el privilegio que nos da, Señor, del regalo de la vida, pero por sobre todo del regalo de la vida eterna que nos has dado por tu gracia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, permítenos ser administradores de tu multiforme gracia, Señor, administradores de las riquezas de tu gracia, Señor, con las cuales tú nos has llenado a cada uno de nosotros para ser de bendición para otros, Señor, y que a través de esa gracia que nosotros les impartamos, Señor, por el Espíritu Santo que vive en nosotros, ellos vengan a ti y conozcan de tu gracia para salvación, Señor, y conozcan de tu gracia para también vivir ellos bajo tu gracia, Padre. Señor, permítenos ser instrumentos de tu gracia, no de legalismo, no de condenación, no de acusación, de juicio ni de crítica,
política, Señor, sino permítenos ser instrumentos de tu gracia para bendecir la vida de cada persona a nuestro alrededor, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, y desde ya, Señor, a ti te damos toda la gloria, la honra y la alabanza por lo que tú vas a hacer a través de esa impartición de la gracia que nos has dado a nosotros para que nosotros la demos a los demás, Padre. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse. Los esperamos a mediodía para otra perla, para seguir edificándonos en nuestra santísima fe. Que tengan una bendecida mañana y un bendecido día. Un abrazo para todos y gracias por conectarse.